Buenos días a todos. Esta fiesta de la Epifanía tiene para mí una significación especial, porque en una fiesta como esta me ordené de diácono hace 37 años. Obviamente en España se celebra siempre el día 6, independientemente de que caiga el día entre semana. Entonces en realidad no fue hoy día 4, pasado mañana. Pero bueno, fue en esta fiesta de la Epifanía, por eso tiene para mí esta significación de consagración tan particular. Epifanía en griego significa manifestación, que en el fondo es lo que estamos celebrando, como ese Dios que se ha hecho hombre, que se ha encarnado, que ya de por sí se ha manifestado en corto a su primera familia humana, ahora lo va a hacer ante aquellos que llegan de lejos, los magos de Oriente y los pastores. Y el domingo que viene terminaremos la plenitud de la Epifanía, por así decirlo, en el bautismo del Señor. Son los 3 grandes momentos epifánicos, es decir, en el que Dios se va manifestando poco a poco al hombre. Y esta manifestación de Dios siempre nos sorprende. Y ahí está la clave de nuestra espiritualidad, esa capacidad de sorpresa que hemos de tener siempre y esa apertura al misterio que se nos abre. Este texto del Evangelio que acabamos de escuchar tiene, yo diría, muchos ingredientes de un cuento maravilloso. Quizá, y sería triste decirlo, nos conformamos con esto, o la mayoría de los cristianos se conforman con esto. Unos personajes misteriosos, yo los llamo buscadores, porque es la palabra que realmente identifica a aquellos magos llegados de lejos, un viaje de fantasía que van describiendo a aquellos nómadas de la fe, una estrella con sus minutos de suspense, un rey cruel con sus planes frustrados, unos regalos fabulosos y un final feliz. Podríamos escribir un cuento, ¿no? Perfectamente. Una lectura que puede ser común, pero yo les invito a profundizar un poquito en ella, porque si la releemos con calma y con gran realismo, no es precisamente una historia tranquilizadora. Está llena de sorpresas. Yo me gusta detenerme en 3 grandes sorpresas de este día. El camino, creo que es esencia del misterio que hoy se nos manifiesta. Los teóricos de la ley, con los que se encuentran aquellos magos en Jerusalén, y los regalos, que son la ofrenda que van a hacer al niño cuando lleguen al portal. ¿A qué me refiero con la sorpresa del camino? Miren, San Juan Crisóstomo, uno de nuestros santos padres, decía: los magos no se pusieron en camino porque habían visto la estrella, sino que vieron la estrella porque se habían puesto en camino. Parece una frase totalmente inspiradora, porque muestra la esencia de búsqueda de aquellos hombres. Una búsqueda de lo sobrenatural, una búsqueda de la trascendencia, una búsqueda de la verdad en el fondo. Una constante que debería estar presente siempre en nuestras vidas. Actitud de búsqueda propia del cristiano. Miren, surge la estrella, pero es una estrella que no acompaña siempre. Es decir, no está ahí en todo momento para seguirla. En realidad no está marcando una ruta, simplemente orienta una dirección. No soluciona los problemas y las dificultades que uno se va a encontrar en ese camino.
El viaje implica, primero de todo, incomodidad. Incomodidad porque rompe los planes. Esos proyectos de vida que tantas veces nos gusta hacernos y que en el fondo lo que hacen es impedir que el plan de Dios, con mayúsculas, la voluntad de Dios se cumpla en nosotros tantas veces. Incomodidad. Y al mismo tiempo implica riesgo, implica una decisión constante, implica dudas. Y luego están todas esas circunstancias imprevisibles que van surgiendo a lo largo de la ruta y del camino. Ya me habrán oído comentarles, ¿no?, de esa hermosa novela de Other Weisman, El otro rey mago, o de la película El cuarto rey mago, que precisamente lo que hace es desarrollar en un guión cinematográfico precisamente todas esas circunstancias imprevisibles que van a surgir en la vida de la persona cuando en realidad tiene ese proyecto de encontrar a Dios en su vida y buscar la verdad. Y no necesita ir muy lejos para encontrarlo. Está siempre a nuestro lado. Por tanto, el creyente es alguien que busca, es un buscador. No se conoce de antemano el camino. Siempre hay que pedir informaciones, lo vemos también en el Evangelio de hoy. Preguntar, o mejor habría que decir preguntarse, es decir, cuestionarse permanentemente uno a sí mismo si está acertado en la ruta, en el camino. No se sabe dónde está el Señor. Hay que preguntarnos cada día, ¿no?, ¿dónde lo voy a encontrar? Porque Él está, yo me atrevo a decirlo de esta manera, Él está siempre en otra parte. No donde nosotros creemos encontrarlo, sino donde Él se quiere hacer encontrar. Está en otra parte respecto a nuestro itinerario ya preestablecido, es decir, a nuestras voluntades humanas. El camino de la costumbre siempre nos lleva al encuentro, pero al encuentro en el lugar que nosotros predisponemos y no en el que Dios naturalmente quisiera. El lugar de Dios es el camino de lo imprevisible y sobre todo, como decía al principio, es el camino de la sorpresa. Junto con algunas certezas, no demasiadas, porque ese es el camino de la fe. Hay muchas incertidumbres, surgen las perplejidades, no nos sirven en esas rutas los métodos modernos que ahora nos guían, lo que llamamos el Waze, el Google Maps, ¿no?, que marcas ahí en tu teléfono y te marca la ruta. Ese no es Dios. Es decir, hay que arriesgar en caminos desconocidos. El cristianismo en ese sentido siempre es novedad y sobre todo es movilidad. El cristianismo y la fe auténtica remueve nuestras raíces. Hoy yo diría que la tentación de la vida cristiana es siempre buscar caminos seguros, derechos, perfectos, lo que yo llamo las autopistas del espíritu. Cómodas, sí hay que decirlo, pero la comodidad no precisamente ayuda en el campo espiritual. Nos gustan esos indicadores gigantes, esos semáforos que nos advierten del peligro y esa buena iluminación que nos va mostrando anticipadamente la ruta. Es una religión que nos hemos formado muchas veces con soluciones para todo y sin problemas en nada. Pero ¿será esa la religión que Jesucristo quiso? ¿La iglesia que Él fundó? Les pongo varios ejemplos con dos palabras que precisamente están adornando este entorno de la Navidad. Primero, la paz. Recuerden que es la primera palabra que viene del cielo cuando Jesús nace. Paz a los hombres de buena voluntad. Pues pasaron más de 2000 años y aún no la encontramos.
¿Será que nos hemos equivocado de camino? Siempre queremos paz, pero lo cierto es que la paz no llueve del cielo, como aquel maná del desierto. Queremos o tenemos una paz muchas veces fundada en la pereza, en la inercia, en la hipocresía, palabra dura, en la fácil deserción de nuestros compromisos de vida. Y el cristianismo puede ser un río impetuoso, puede ser incluso un torrente caudaloso, pero nunca se puede convertir en un estanque. Cuando las aguas se paralizan, se corrompen y se llenan de pudredumbre. Y en ese mismo ejemplo, cuando nuestra vida se vuelve estática, también se corrompe. La pereza es la madre de todos los vicios, decimos, ¿no?, cuando hablamos de los pecados capitales. Pues ahí lo tenemos, la paz. Sí, es el deseo de Dios para nosotros y es nuestro deseo también para el mundo, pero tenemos que trabajar para conquistarla. La luz. Queremos todo claro, perfecto, exacto, matemático, pero el cristianismo no es una clase de matemáticas o de geografía. Es un camino incómodo, cargado de dificultades y, como decía desde el principio, lleno de sorpresas. El problema es que el hombre de hoy ha perdido esa capacidad de sorprenderse. No quiere sorpresas. Yo os digo que hay que correr el riesgo de la fe y hay que adentrarse en la aventura de la fe. Es decir, caminar a oscuras, dejarnos guiar por el Espíritu. Hay distintas respuestas ante la luz, y esto es una de las curiosidades de este Evangelio que hoy escuchamos. Cuando la estrella surge para mostrar el camino y dar esa pequeña luz indicativa, unos la siguen, los magos de Oriente llegados de lejos, pero otros se asustan. Ahí está Herodes y los teóricos de la ley, los sacerdotes. Si hacemos una lectura crítica de este hecho, vemos cómo la llegada de la luz, es decir, de Cristo, en medio de nosotros, suscita temor y angustia. Y como fruto de esa angustia, de ese temor humano, surge la turbación, la preocupación, curiosamente sobre todo en quien tiene autoridad. Es decir, la presencia de un Dios que se manifiesta precisamente en debilidad se siente como un peligro. Y habría que preguntarnos por qué. ¿Será una amenaza a ese orden que ya hemos nosotros establecido y que Él viene a corregir? A todas esas posibilidades consolidadas ya en nuestra vida que Él viene a incomodar. Tiembla todo el establishment, el statu quo que nos establecimos. Corremos el riesgo de que cambien las normas del juego, de que se arranquen las máscaras con las que nos hemos cubierto, que se rompan los velos de las apariencias. Un mundo apuntalado precisamente en sus disfraces se desarma por la llegada de un simple niño. Y hay que apagar la luz, es decir, hay que matar al niño, que va a ser la actitud de Herodes. Es decir, hay que acabar con la verdad. Y esto dice mucho del mundo en el que vivimos, precisamente que no quiere dejar en evidencia su falsedad y su mentira. Hemos hablado de la sorpresa, por tanto, del camino. Y quiero detenerme ahora en la sorpresa de esos teóricos de la ley. Es una sorpresa, yo incluso digo, más penetrante y más insidiosa que la anterior. Miren, los magos llegan a Jerusalén y ellos esperan que ese es el final del camino. Allá están el rey, están los doctores de la ley, están los sacerdotes, está toda la gente influyente. Y se supone que ellos deben saber todo sobre este niño.
pero sorpresa. Y yo añado, tremenda paradoja. Fíjense que la estrella, lo inanimado, se convirtió en signo de la verdad y de la vida y de Dios. Y sin embargo, el hombre no quiere ser signo de la presencia de Dios en medio de nosotros. Ni el rey, ni los doctores, ni los sacerdotes se vuelven signo de la llegada del Mesías. Los doctores, por no hablar del rey, se quedan mirando los libros. Y los libros representan el pasado. Sí, todas esas profecías que precisamente indicaban la llegada del Mesías, el lugar exacto. Habría que dejar los libros e ir a Belén, ¿no es cierto? Si tanta certeza tenías que ahí iba a estar el Mesías. Pero se quedan en sus libros, se quedan en la teoría, pero no quieren ver al Mesías. Y la pregunta que yo me hago siempre es, ¿nosotros somos signos de Cristo? ¿O lo ocultamos con nuestra oscuridad, con nuestra falta de luz? Los sacerdotes dan una respuesta fría, teórica, también precisa, sí, hay que reconocerlo, pero nada vital, nada personal. ¿Por qué? Porque no habían estado en Belén, ni tampoco se dispusieron a ir a Belén. Y si lo comparamos con nuestra actualidad, yo diría que hoy el mundo espera también una respuesta vital y experiencial y testimonial, es decir, una respuesta encarnada en nosotros de la realidad de Dios. El mundo de hoy no entiende respuestas teóricas, por exactas que éstas puedan ser. A la gente que nos viene a preguntar sobre Cristo, sobre Dios, sobre el cristianismo, no podemos darle simplemente una bibliografía para que lea. Hemos de ser testigos vivos de la existencia de Dios en medio de nosotros. Cuando los hombres de hoy nos pregunten por Cristo, hemos de estar preparados para dar esa respuesta que brote de nuestra experiencia personal de Dios. ¿Por qué? Porque yo digo, y lo hago como una crítica a mi misma iglesia, que es fácil poner indicadores en un camino que nunca hemos andado, o indicar un lugar en el que nunca hemos estado. Yo diría que es demasiado cómodo hablar de una geografía que nuestros pies nunca han pisado. Es injusto poetizar con un pesebre mientras permanecemos nosotros confortablemente ambientados en la comodidad. Miren, estamos llamados a ser signos reales, no máquinas distribuidoras de respuestas fáciles, incluso a problemas, dramas y dificultades que nunca hemos vivido y nunca hemos sufrido de manera personal. Hablemos menos y hagamos más. Eso significa ser signo. Ser sacramento vivo, en el fondo ser Eucaristía. Todos participamos de la Eucaristía, pero no nos hacemos Eucaristía. Eucharig, en griego, significa gracia y encanto. Pero realmente nosotros encantamos, nos hacemos Eucaristía, somos capaces de atraer a la gente hacia Dios o más bien los espantamos. El cristiano tiene que ser betlemita. Decía San Jerónimo, recuerden a San Jerónimo, a quien le debemos la traducción precisamente de la Biblia. Él se fue a vivir a Belén y vivió 30 años traduciendo la Biblia, ¿no?, al latín. Y es la traducción que hoy nosotros tenemos. Bueno, la hemos profanado un poquito, ¿es verdad? Pero ahí está su origen. Y San Jerónimo decía, no basta visitar Belén, hay que hacerse betlemitas. Hay que estar en Belén. No creyentes que buscan un Dios útil, un Dios revestido de confort, de utilidad, convertido en un artículo de consumo del que disponer precisamente a conveniencia
personal. Y por último, la tercera sorpresa, la sorpresa de los regalos. ¿Se darían cuenta los magos de que sus dones eran desproporcionados? Y aquí quiero matizar dónde está la desproporción. La desproporción no era la grandeza de los regalos ante la humildad del niño, era la pequeñez de la ofrenda ante la grandeza de aquel niño, que era un Dios. ¿Serán suficientes el oro, el incienso y la mirra para corresponder precisamente a un amor infinito? A alguien que viene precisamente a dar la vida por ti. Y esta es la sorpresa, la insignificancia de aquellos regalos, la insignificancia de nuestros regalos. San Ambrosio decía: Dios no mira tanto lo que damos cuanto lo que nos reservamos para nosotros. Creo que es una frase que debería de cuestionarnos en gran medida. ¿Damos de lo que nos sobra o damos de lo que somos y necesitamos? Es decir, ¿nos estamos dando a nosotros mismos o simplemente estamos tranquilizando nuestras conciencias? Según esto, ¿quién está satisfecho con sus ofrendas? Quizá con el paso de los años, cuando maduramos en la vida, nos damos cuenta de que esas páginas del Evangelio, estas cortas páginas del Evangelio, cuando las leemos y las releemos bien, revelan menos poesía, menos cuento y mucho más remordimiento. Y en esta página que hoy hemos leído hay menos poesía y mucha más sorpresa. Sorprende que Dios tardara 4.000 años en preparar este momento para su pueblo, 4.000 años, y cuando llega Cristo, el primer acto de adoración solemne y oficial venga de los gentiles, es decir, no de su pueblo. Y hoy, yo me pregunto, ¿no nos pasará a nosotros también lo mismo? Después de 2.000 años de haber conocido el misterio, seguimos sin saber manifestarlo, sin saber comunicarlo. ¿No nos pasará que, mimados siempre por la gracia, rodeados de las bondades de Dios, siempre recibiendo y nunca dando, curiosamente, quizás algún día llegue alguien lejano a pedirnos informes del niño y avergonzados tendremos que confesar que nunca nos encontramos con él y que nunca estuvimos en la gruta de Belén y tampoco en el Tabor y tampoco en el Calvario? Y entonces los que vienen de lejos, aquellos que decimos que están fuera, aquellos también de los que Jesucristo dijo los últimos serán los primeros, ellos les llevarán la delantera en el reino de los cielos. Quizá llegarán antes que nosotros y tal vez ni siquiera vuelvan a nosotros para contarnos, como hicieron los magos, no regresando precisamente al palacio de Herodes. No volverán para contarnos esas maravillas y esa gran sorpresa que encontraron. Queridos hermanos, yo creo que hay que cambiar la historia. Es decir, dejarnos sorprender, ser signos de Cristo en el mundo, dejar de teorizar sobre las cosas de Dios, dejar de colorear y de fantasear con la Navidad y con estas páginas del Evangelio y tratarlas con la seriedad de vida. Aprender a vivir los caminos de Dios y sobre todo aprender a volver por otro camino, porque ya hemos andado pero quizá Dios nos está pidiendo volver por otra ruta, en donde Él se encuentra. Ser verdaderos buscadores, convertirnos en nómadas de la fe, como aquellos magos llegados de lejos, y de esta manera ser signos para mucha gente que nos buscará en la vida. Y quiero terminar citándoles a Gustave Thibon,
este filósofo de la libertad, que curiosamente fue nominado 4 veces al Oscar, al Nobel de Literatura, no sé por qué me vino la palabra, al Nobel de Literatura, aunque nunca se lo concedieron, quizá precisamente porque habla de la verdad y habla de Cristo. Y él se cuestionaba, ¿es la posesión de la verdad lo que da fundamento a tu reposo? ¿O es el amor al reposo lo que crea tu verdad? Fíjense qué cuestionamiento tan fuerte, muy filosófico obviamente, pero que entraña primero un gran resentimiento por su parte y también una gran lección de vida para aquel que quiera sorprenderse y cambiar realmente, ¿no? Y romper con esa pereza espiritual que tanto amenaza a nuestra Iglesia. ¿Es el amor al reposo lo que crea tu verdad? ¿O es la posesión de la verdad la que da fundamento a tu reposo? En cualquier caso, nos hemos equivocado, porque la realidad del cristiano es estar en camino. Y también decía Gustave Thibon, no es la luz la que falta a nuestra mirada, es nuestra mirada la que está faltando a la luz. Porque hemos perdido la capacidad de ver las estrellas. O habría que decir, hemos perdido nuestra capacidad de mirar al cielo para ver las estrellas, tan ocupados en las cosas del mundo. Y la segunda cita con la que quiero terminar es un poema, un corto poema de Miguel de Unamuno, que no se caracterizaba precisamente por ser un buen cristiano, pero que tenía una profundidad de alma inmensa, sobre todo esa capacidad de cuestionarse a sí mismo. Y cuando nos habla de Belén, decía así, agranda la puerta, Padre, porque no puedo pasar. La hiciste para los niños y yo he crecido a mi pesar. Si no me agrandas la puerta, achícame a mí por piedad, vuélveme a la edad aquella en que vivir era soñar. Y creo que hoy los niños, y particularmente en el día de la Epifanía, en el día de Reyes que llamamos, yo creo que todos, de una u otra manera, volvemos a ser niños. Por lo menos los que crecimos, nacimos y crecimos en la época de los Reyes y no de Papá Noel, ¿no? En la época en la que vivíamos la profundidad de la religiosidad, incluso en esos pequeños detalles, en esos regalos que marcaron nuestra niñez, ¿no? Y que hoy Dios, a pesar de nuestra edad adulta y de nuestra madurez, ojalá también espiritual, nos sigue queriendo regalar. Que así sea.